Y entonces se considera, hay varias controversias. Por ejemplo, a veces hay algunos grupos como los ketognatos que los ponen también como algunos de los primeros animales en aparecer, pero a veces se considera que están más evolucionados que, por ejemplo, los platelmintos, que vamos a ver en estos momentos. Y después de terminar platelmintos, vamos a ver muy brevemente a Rombozoa y Orthonectida, precisamente para ver la similitud o por qué también en algún momento Orthonectida y Rombozoa estaban muy cercanos a Placozoa. De hecho, se manejaban los tres grupos juntos porque pues como que de repente no sabían en dónde ponerlos. Sin embargo, bueno, pues ahora ya Placozoa está, digamos, como un grupo basal y Rombozoa y Orthonectida los dejaron, digamos, relativamente cercanos a los platelmintos. Entonces, tal vez ustedes han escuchado hablar de los platelmintos, han escuchado hablar, por ejemplo, de las solitarias, ¿sí han oído hablar de ellas? Sí, claro. ¿Qué han oído hablar? ¿Tienen buena fama? No, no, pues son eh, parásitos, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, pues las pobres tienen mala fama y vamos a ver que en este grupo, pues hay organismos de vida libre que no son parásitos, pero la mayoría de ellos sí son parásitos. Entonces, bueno, pues platelmintos son estos animales que tienen un cuerpo dorsoventralmente aplanado. Entonces, generalmente, bueno, pues van a estar muy delgados. Su cuerpo puede ser muy pequeño, de unos cuantos milímetros, o muy grande, a veces hasta de 20 metros, además de que está cubierto por un tegumento. En este caso vamos a ver el extremo del parasitismo, en el cual pues el animal ya no tiene órganos para realizar sus funciones y esto es porque depende completamente de su huésped. Es uno de los filum más grandes y que también tiene gran importancia ecológica, médica, veterinaria. Aproximadamente hay 20,000 especies. Entonces, en este grupo sí estamos considerando que son animales triploblásticos, es decir, tienen ecto, endo y mesodermo. Aquí sí ya decimos plenamente que son acelomados, es decir, no hay una cavidad como tal, ya hay un mesénquima, es decir, una como cubierta de células entre el aparato digestivo cuando está presente y la pared corporal. Y si no está presente este aparato digestivo, bueno, digamos que en el resto del cuerpo. Y hay una cierta cefalización en algunos animales, es más evidente que otra, son bilaterales, los vamos a encontrar casi en todos los ambientes acuáticos y entre estos acuáticos marinos y de aguas dulces y terrestres. Su cuerpo generalmente es ovalado o como en cinta y como ya les comentaba, algunos son de vida libre y muchos de ellos son parásitos. Generalmente vamos a ver aquí que son animales de cuerpo, de aparato digestivo incompleto, pero vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con los céstodos. El aparato circulatorio como tal no existe, excepto en algunas duelas. ¿Conocen cuáles son las duelas? ¿Han oído hablar de las duelas? Ah, sí, pero mm, ahorita no recuerdo. Bueno, las duelas son también llamadas tremátodos
Y bueno, ahorita vamos a ver de qué se tratan. Y también ya tienen cierta cefalización, tienen cierto desarrollo ya de los ganglios nerviosos. En algunos ya hay cierta lobulación o dos lóbulos que pueden ser como un cerebro incipiente y generalmente a lo largo del cuerpo hay cordones nerviosos. No hay estructuras que permitan hacer un intercambio gaseoso. Sin embargo, este se realiza por difusión a través del tegumento. Su tegumento generalmente es, digamos, como una esponjita que va a permitir que difundan los gases, pero en algunas ocasiones pues van a tener una cierta como cutícula y también espinas que les va a permitir en primera estar protegidos del huésped y tener estas estructuras como las espinas o ganchos que además pues les permite tener sujeción. En este caso, aunque no está muy desarrollado, ya tienen ciertas estructuras para realizar la excreción de compuestos nitrogenados y realizar la osmorregulación. En algunos ya hay células flama y protonefridios. De manera muy general, hay estas tres clases que son parásitas: tremátodos, monogéneos y céstodos. Todos ellos son parásitos. No hay individuos que sean de vida libre. En tanto que en la clase turbelaria, aquí sí, la mayoría, si no es que todos, son de vida libre y se encuentran tanto en ambientes marinos como en agua dulce, e incluso algunos son terrestres, pero eso sí, necesitan estar en zonas donde haya bastante humedad. Entonces, bueno, pues digamos que básicamente podemos pensar que estos son los animales de vida libre, los turbelarios, y se considera que aquí la forma parasitaria o la vida parasitaria surgió después. Entonces, entre ellas están los tremátodos, los monogéneos y los céstodos, que es el extremo del parasitismo. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos entonces a ver a la clase turbelaria. Como ya les comentaba, los turbelarios son de vida libre. Entonces, podemos ver que en esos turbelarios hay ya el desarrollo de una cabeza. En ocasiones es visible, en ocasiones realmente esto que parece como una flechita no se observa así tal cual. Pero lo que sí es que podemos observar que aquí ya hay cierto desarrollo de los ganglios cerebrales que están formando, digamos, de alguna forma, estas o estos lóbulos, y que además, bueno, pues hay inervación en todo el cuerpo. Hay varios órganos de los sentidos, porque bueno, además de que tienen células sensoriales en todo el cuerpo, hay estas manchas oculares. El cuerpo no está estrobilado. ¿A qué me refiero con que no está estrobilado? Bueno, a que parece que es solo, digamos, un cuerpo, es decir, no hay varios segmentos de manera superficial. Tal vez se va a entender un poco más ahora que veamos a los céstodos, pero digamos que es no estrobilado o no segmentado. Generalmente su cuerpo tiene cilios. Estos cilios, además de que son sensoriales, también le permite desplazarse sobre la superficie.
y generalmente su boca se encuentra más o menos en la región ventral, más o menos también a la mitad del cuerpo. Vemos que tiene ambos aparatos reproductores. Puede tener los ovarios y los testículos. Entonces son hermafroditas. Entonces, bueno, pues nos referíamos a que tiene un aparato digestivo incompleto. En ese aparato digestivo incompleto indica que entonces a través de la boca realiza la ingestión y la egestión de sustancias que no necesita, claro, procedentes de lo que en algún momento comió. No hay presencia de un ano, digamos, para desechar las sustancias que ya no requieren. Y en cuanto a la excreción y osmorregulación, hay estas células flama o protonefridios. No sé si recuerdan de las primeras sesiones que hablábamos precisamente de estas células flama, que se considera fueron de las primeras células en llevar a cabo esta función de excreción y osmorregulación. Las células flama son precisamente estas células y que si observamos, no sé si alguno de ustedes ha visto un riñón, las células que conforman a los riñones, que son las nefronas, que tienen estos túbulos, claro, en las nefronas propias de los mamíferos, estos túbulos son mucho más grandes y contorneados, y la finalidad de estas, digamos, contorsiones o túbulos es que precisamente la célula absorba la mayor cantidad de agua y elimine los minerales o los compuestos nitrogenados que no necesita. En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, pues principalmente de nitrógeno como urea, y de otros animales, pues puede ser como ácido úrico o simple y sencillamente como amonio. Entonces, este es ya un sistema, digamos, excretor muy primitivo, pero que ya está presente y que no habíamos visto que apareciera en algunos otros animales. ¿Las células flama hasta ahora solo se han encontrado en ellos o hay otros organismos? Yo no había escuchado de las células. Hay otros organismos que pueden tener estas células flama, pero bueno, son gusanos. Digamos, en los platelmintos fueron de los, se considera primarios en los que se han encontrado estas células flama. O estas células flama se considera que son las que dieron origen a los protonefridios y después a los nefridios, metanefridios y después riñones. Gracias. Como habíamos visto, pueden reproducirse de manera sexual porque tienen ambos aparatos reproductores, pero también pueden reproducirse asexualmente. De hecho, este grupo ha sido muy empleado para hacer estudios también de regeneración celular porque pueden tener una fisión binaria, pues principalmente transversal, y a partir de los dos segmentos se pueden obtener dos individuos. Sabemos que son genéticamente idénticas, pero la regeneración aquí sí es muy evidente y porque además en algunos otros grupos puede haber esta fragmentación, pero por ejemplo, generalmente si hablamos, digamos, de anélidos, de lombrices, en muchas ocasiones únicamente la región anterior se restaura, se regenera, y la región caudal generalmente no. Pero en este vemos que donde suceda el corte no va a tener relevancia porque en las dos zonas habrá regeneración.
Eso en cuanto a turbelarios. Entonces, las células que tiene alrededor de todo su cuerpo son como células totipotenciales Sí, o... podría Mm. decirse que sí son células totipotenciales porque pueden regenerarse. De hecho, les comentaba que sí hay muchos estudios de regeneración celular y usan como modelo a estas planarias. La siguiente clase son los monogéneos y en esta recordemos entonces, todos los monogéneos son parásitos. Entonces aquí su tegumento, su piel, digamos, va a tener una ligera capa, digamos, de una cutícula. Esta cutícula no es como tal permeable. Les permite tener cierta protección, porque, bueno, recordemos que los parásitos generalmente pues van a estar en contacto con el huésped y por lo tanto deben de tener algo que los proteja. En este caso es muy evidente que pueden tener un succionador oral que puede servir como una boca, pero bueno, vamos a ver que hay diferentes clases. A veces este succionador oral está ausente o a veces está muy reducido. En algunos grupos, bueno, pues sí está bastante grande o evidente. Entonces, este succionador, pues precisamente va a permitir que se una, que se adhiera al huésped y en ocasiones también a través de él, pues succiona este, sobre todo tejido. No sé si han visto, por ejemplo, los chuponcitos que se ponen en los vidrios. Sí, Los succionadores son algo similar, una estructura, digamos, similar. En ocasiones hay acetábulo. El acetábulo es precisamente otra estructura que les permite también sujetarse, adherirse, y que ese acetábulo lo vamos a ver mucho más representado en tremátoda. Vamos a observar que poseen un proaptor anterior. En muchas ocasiones el proaptor está relacionado con el succionador. Entonces, además de que ese va a permitir sujetarse y succionar, pueden llegar a tener algunas espinas para anclarse mejor a su huésped y tienen un opistoaptor. Generalmente ese opistoaptor va a tener ganchos, espinas que le den una mayor sujeción, porque la mayoría son ectoparásitos, es decir, se van a encontrar fuera de su huésped, principalmente de peces, de copépodos, de tortugas, de reptiles, bueno, las tortugas son reptiles, pero bueno, de cocodrilos, de lagartijas. Entonces, bueno, pues vamos a ver que necesitan tener estas estructuras. Este también es un opistoaptor que va a permitir que se pueda anclear o sujetar mejor al huésped. Muy pocos son endoparásitos. Y de manera general, bueno, pues hay dos subclases, la monopistocólida, monopistocotilia. Si observamos, tiene un proaptor muy pequeño, a veces está reducido y a veces ausente, no tienen un acetábulo y eso sí, digamos que tiene un opistoaptor, digamos, se considera que es simple porque no tiene espinas o no tiene ganchos y únicamente tiene aquí un septo que tiene importancia o relevancia taxonómica. Y esta pisotocoli,
No, otra vez. Polio, pisotocotilia. Siempre me cuesta mucho trabajo estos nombres. Bueno, pues en este caso tienen varios succionadores. Algunos están muy presentes, digamos, alrededor de lo que podría ser la región oral, aunque en algunos casos el succionador oral está ausente, pero pueden tener succionadores a lo largo de su cuerpo y eso, bueno, pues va a permitir que entonces a través de todo su cuerpo estén adheridos al parásito. Y lo que sí es que generalmente tienen un opistoaptor muy complejo. Esto quiere decir que, bueno, pues tienen muchas espinas, muchos ganchos para que se puedan sujetar todavía con mayor fuerza al huésped, porque la mayoría de estos son ectoparásitos. Entonces, este es un ejemplo de esta especie en la cual, bueno, pues se encuentran como parásitos en las branquias de los peces. Entonces aquí podemos observar que en las branquias se va a encontrar la larva. Esta larva se va a asociar con otra larva y, bueno, pues se asocian y crecen, maduran hasta llegar al estado adulto. Estos son hermafroditas. Y aunque son hermafroditas, bueno, pues van a tener una fecundación cruzada para producir una gran cantidad de huevos. Se les llama huevos operculados porque precisamente tienen como este capuchón que va a permitir que salga el embrión. Entonces, bueno, pues va a salir un embrión y este embrión se le llama oncomiracidio. Este oncomiracidio va a nadar para llegar a un huésped y entonces aquí se desarrolla para llegar a la larva y ya la larva nuevamente se asocia al estado adulto. Entonces, consideremos que aquí los monogéneos tienen un solo huésped. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, nada más, ¿cómo se llamaba, después de que son adultos tienen un huevo, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Operculado. El Ah, opérculo es como este capuchón, este. ya. Gracias. No sé si ay, bueno, el ejemplo que se me viene es, pues digamos, no tan real, pero bueno, uno de estos huevitos, el huevo sorpresa, que no tiene como tal una tapadera, pero bueno, lo levantas y ya sale lo que tiene en su interior. ¿O ustedes han tomado un tubo Eppendorf? Sí. Hagamos de cuenta que como que la tapaderita es como un opérculo. Algo así sucede con los huevos que tienen ese opérculo. Se levanta la tapaderita y sale el embrión. Órale. Gracias. Entonces, bueno, pues si ya comprendimos un poco a los monogéneos, vamos a ver a estos tremátodos que son los parásitos. La mayoría son endoparásitos y a estos se les llama comúnmente duelas. En este caso, digamos que duelas es como más conocido o se les dice más, sobre todo en España. Si vemos literatura, que hay mucha literatura, sobre todo porque, bueno, tal vez durante un tiempo hubo mucha investigación en parasitología, sobre todo en parasitología veterinaria, y Fasciola hepática es uno de los parásitos más representativos que más daño, digamos, causa a los rumiantes, sobre todo en el aspecto económico. Entonces, por eso, digamos, se ha conocido bastante, o se ha hecho bastante investigación sobre Fasciola, que es entonces un tremátodo. También su cuerpo está, digamos, cubierto por un tegumento, por una cutícula. No permite, digamos, que haya
como una absorción de nutrientes, pero esa cutícula pues las va a proteger del ambiente en el que se encuentran y muchas de ellas también tienen espinas pequeñitas que le permita sujetarse a su huésped. La mayoría son ovaladas. Claro, son ovaladas si las tenemos fijas, porque en muchas ocasiones cuando están vivas o pueden verse muy redondos o pueden verse muy alargaditos. Como les comentaba, bueno, pues este sí tiene ganchos a lo largo de su cuerpo, succionadores. En algunas ocasiones pueden llegar a tener, a veces se asocian con la boca o a veces tienen un acetábulo que les permite fijarse al huésped. Generalmente se encuentra, sobre todo en fasciola, más o menos a la mitad. En este caso no hay un proaptor ni opistoaptor. Estas dos estructuras son únicamente representativas en monogenia. Y en este caso vamos a tener que los tremátodos al menos requieren 2 huéspedes, en ocasiones hasta 3. Entonces van a requerir un huésped intermediario y uno definitivo. En el intermediario van a llevar a cabo el desarrollo de alguno de sus fases, pero en el definitivo van a llegar a alcanzar la madurez sexual y es en el que se van a reproducir. Entonces, su ciclo de vida, digamos, es un poco más complejo. No me gusta usar esta palabra de complejo porque de repente, bueno, pues ya nos hace pensar que no es comprensible, pero pues digamos que no es tan sencillo porque realmente, bueno, pues tiene varios huéspedes, varias fases. En un mismo ciclo biológico vamos a encontrar la fase asexual y la fase sexual. Digamos, de manera general también hay 2 clases, la aspidogastria. En esta solamente hay un huésped, que puede ser un molusco o pez o tortuga, generalmente animales acuáticos. No hay un succionador oral. Si observamos, solamente está la boca, digamos, es una boca desnuda. Eso sí, aquí vemos que tiene una faringe muy fuerte. Generalmente cuando tenemos faringe, que tenemos esto, nos indica que es un músculo fuerte que tiene que hacer una gran fuerza o presión. Aunque acá afuera no haya un succionador, digamos que succiona mediante la contracción de la faringe. Es como cuando nosotros queremos, digamos, absorber en un popote y sobre todo cuando ya está o con mucho hielo o que ya hay poco líquido, entonces hacemos como más fuerza para absorber lo que hay, digamos, ya hasta abajo del vaso. Tiene un succionador ventral, bueno, aquí no se observa, lo vamos a ver más adelante en Digenia. Y en ocasiones va a estar dividido por un septo o un surco. En el caso de la subclase Digenia, aquí sí vamos a tener parásitos que tienen de 2 a 3 huéspedes. Uno de ellos siempre va a ser un molusco y el otro, en el que va a alcanzar la madurez, un vertebrado. Aquí puede haber un succionador, a veces es oral, pero generalmente es ventral. Y bueno, pues aquí hay varios parásitos que tienen importancia médica, veterinaria, y este también, por ejemplo, es Schistosoma, es de gran relevancia médica. De manera general, bueno, vemos cómo tienen aquí su boca. A veces tienen esta ventosa o succionador oral. ¿Ustedes en algún momento se han puesto una ventosa de esas ventosas curativas? Sí. Bueno, pues hagan de cuenta que
tienen esa función como sujetar el parásito al huésped. Entonces, por eso se les denomina ventosas. Tienen esta ventosa oral y en muchas ocasiones tienen esta ventosa ventral. Generalmente se dice que, bueno, pues esta es la cabeza, aunque aquí lo vemos totalmente ovalado. En fasciola, déjenme ver si está aquí, así, por ejemplo, está fasciola, la cabeza, y se considera que estos son los hombros. Y aunque se dice que tiene esta ventosa ventral y que a veces es medio ventral, pues está más localizada la región cefálica que a la mitad. Entonces, aquí observamos bien cómo está la boca, tiene esta ventosa alrededor y esta ventosa ventral. Observamos que aquí están las células flamígeras o células flama, que van a encargarse de la excreción y la osmorregulación. Van a tener una boca y si observamos, la boca tiene estas, digamos, dos separaciones, bueno, más bien es la boca y el intestino, y terminan, así se les llama, terminan en ciegos, son como estas bolsas, y posteriormente los desechos van a ser liberados a través de la boca. Vemos que es un aparato digestivo incompleto porque no hay aquí una continuidad para que termine en el ano. Entonces, es un aparato digestivo incompleto. Si hablamos de un poro excretor, observamos que este poro excretor generalmente está relacionado con las células flama, es decir, excreta los compuestos nitrogenados, no así los desechos procedentes de los alimentos. Tienen un complejo aparato reproductor femenino y masculino. Entonces, digamos que estos parásitos, precisamente como son parásitos, gran parte de su vida se dedican a comer, a tener energía para reproducirse. Este es esquistosoma. Es un parásito muy frecuente, sobre todo en países orientales. Entonces, es un tremátodo. Aquí observamos cómo en la boca tienen la ventosa oral, aunque dijimos que generalmente tienen una forma como lanceolada, ovalada, pues en este es mucho más alargada. Generalmente, bueno, pues van a tener estos testículos, ovarios, y bueno, pues vamos a ver cuál es su ciclo biológico. En este caso, el humano es el huésped definitivo. En el intestino delgado y grueso se van a encontrar los parásitos adultos. Van a reproducirse, aquí tenemos una fecundación cruzada, entonces van a liberar o van a producir una gran cantidad de huevos. Estos huevos van a ser excretados principalmente a través de la orina. Estos huevos deben de estar en una zona donde haya bastante humedad, porque es precisamente ahí donde van a nadar los embriones para llegar al huésped intermediario y nuevamente regresar a su huésped definitivo. Entonces, bueno, vemos que los huevos son operculados. De estos huevos se va a liberar un miracidio. El miracidio tiene cilios en todo su cuerpo que le permiten nadar para llegar al molusco. Aquí en el molusco, ese miracidio se reproduce de manera asexual por varias generaciones. Se pueden tener, bueno, este se convierta en esporocisto y se pueden tener hasta 2 o 3 generaciones a partir de un
esporocisto, es decir, de uno pueden surgir hasta 200 esporocistos que van a dar origen a otra etapa que se llama cercaria. Esta cercaria, digamos, tiene esta estructura que se le llama cola y que cuando esté, digamos, cerca de un humano, va a perder esa cola y va a atravesar generalmente la piel para llegar mediante una migración nuevamente a los órganos blancos. Entonces, aquí tenemos dos fases. La fase asexual, en el que a partir de un miracidio se obtienen muchas, les digo, mínimo 200 esporocistos, y la fase sexual, donde los adultos se reproducen para dar origen a estos huevos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, creo que no. Bueno, esta es fasciola. Fasciola es muy característica. Su huevo, digamos que se considera un huevo dorado y al observarlo al microscopio, pues se ve perfectamente su opérculo. Entonces, bueno, les comentaba que este parásito es muy relevante en cuanto a cuestiones económicas, principalmente en la ganadería. Tiene gran impacto porque desde que es, digamos, relativamente joven, pues va a alimentarse de sangre. Entonces, eso hace que los animales no crezcan, que se pierda peso o que no se gane peso. Entonces, para el productor es una pérdida económica, pero además, pues también es una zoonosis, en donde pues el humano se ve involucrado. Anteriormente era mucho más frecuente, en la actualidad, al menos en México, hay reportes como, digamos, tal vez, y también puede ser que 10 casos al año sean también demasiado. En primera, porque, digamos, ya es más conocido, se tienen tal vez más medidas de prevención. Y en segunda, porque cuando una persona está enferma, muestra un padecimiento, generalmente no se consideran a los parásitos como una causa de la enfermedad. En muchas ocasiones se hace el diagnóstico post-mortem, ya hasta que la persona se murió, pues se dan cuenta que tenía por ahí una fasciola o algún otro parásito. Pero casi siempre los parásitos como que son menospreciados. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que los huéspedes definitivos son rumiantes. Incluso, bueno, pues aquí están estos rumiantes domésticos, pero también puede afectar a rumiantes silvestres. ¿Cuáles serían esos rumiantes silvestres? ¿Están cerca de, o sea, de la población humana o Casi no te diferentes? escucho. Que si son animales que están cerca de los humanos o están lejos, lejos. Pues pueden estar lejos, lejos. Por ejemplo, los rumiantes son estos animales que tienen un aparato digestivo compartamentalizado, que en muchas ocasiones se dice que tienen 4 estómagos, pues en realidad no tienen 4 estómagos, lo que pasa es que tienen esa compartamentalización. ¿Han comido pancita? Sí. No. Bueno, a quienes han comido, seguramente han visto cómo
Hay una parte que incluso le dicen librillo. Esa es parte del retículo del rumen, el omaso y abomaso. Todos esos son estructuras que van a permitir que cuando, digamos, la vaca o el rumiante se alimenta principalmente de pasto. Son de los pocos animales vertebrados que pueden, digamos, alimentarse de pastura. La pastura, los vegetales en general tienen celulosa. La celulosa no la podemos digerir. Entonces, para eso, en su aparato digestivo, tienen ahí una simbiosis con bacterias protistas que son los que realmente van a aprovechar esa celulosa y la van a transformar en ácidos grasos y que después esos ácidos grasos los convierten en leche o en carne, bueno, en proteínas. Entonces, en cuanto a rumiantes domésticos, tenemos a las vacas, a las borregas, a las cabras y rumiantes silvestres, por ejemplo, a los bisontes, a los venados, a los, ay, se me fue su nombre, es Antilocapra americana, el berrendo. Entonces, estos son animales rumiantes. Más Profesora, o menos, ¿sí? ¿y cuál sería el método para un diagnóstico temprano? Ahorita vamos a ver. Primero, Ok. bueno, vamos a ver este ciclo. Estos animales se alimentan, también la fase sexual o digamos el parásito adulto se va a encontrar en el hígado, va a haber una reproducción sexual, producen los huevos, estos huevos, digamos, pueden, algunos pueden salir incluso sin que no estén fecundados, otros, la mayoría sí están fecundados, por eso se va a formar un embrión y de este embrión se va a liberar el miracidio. El miracidio nuevamente va a entrar en un caracol y aquí en este caracol se va a desarrollar el esporocisto que va a dar origen a una generación de redias hijas y después a otra generación de redias, digamos, nietas. Entonces, nuevamente, a partir de un miracidio pueden originarse hasta 200 o 400 redias. Entonces, realmente, en muchas ocasiones, el caracol muere de tener una infección, digamos, tan grande. Después, bueno, de aquí va a surgir la cercaria. La cercaria nuevamente tiene esta colita, va a nadar y va a nadar para llegar a quedarse en la vegetación. Entonces, la vegetación como tal no es totalmente acuática, pero sí requiere humedad. Entonces, como una estructura de resistencia, esa cercaria se va, digamos, a enquistar en la pastura, se le cae la cola y digamos que se hace como una estructura pues sí de resistencia que le permite pues resistir digamos la baja humedad y las altas temperaturas hasta que pues llegue su huésped definitivo para que se ingiera digamos la pastura o los alimentos verdes, vegetales, y que, bueno, pues ya con los alimentos o con esa pastura se ingieran a la cercaria, a la metacercaria. Esto, bueno, pues dijimos que los rumiantes generalmente se van a alimentar de esta pastura, pero pues de repente también los humanos pues andan ahí arrancando el pasto, echándoselo a la boca, pues lo andan ahí masticando, rumiando, y ya después, digamos, todo masticado, ahí tiran su pasto. Y bueno, yo sí he visto que hay personas que sí lo hacen. Y también, digamos que de manera más frecuente, sucede que los humanos
Se infectan cuando comen, está muy asociado al consumo de berros, aunque en general aquí en México no se consumen mucho los berros, pero sí se consumen más, por ejemplo, lechugas, que son vegetales que no van a ser cocidos, que se consumen frescos y que en muchas ocasiones no son bien lavados o que fueron regados en algún momento, pues con aguas negras. Entonces es muy importante que no nada más por fasciola, que como ya les comentaba, no es tan frecuente ya en años recientes, pero que sí todo lo que tenga que ver con alimentos vegetales que se consuman crudos, pues sí es muy importante lavarlos o desinfectarlos adecuadamente. Entonces, bueno, pues ya se consumen o se ingiere más bien a la metacercaria y cuando llega al aparato digestivo, desde aquí ya tiene un cambio porque, bueno, pues la saliva es, digamos, neutra, tal vez a veces un poquito ácida, pero no tanto como el estómago, que es muy ácido, y después el intestino delgado, que es ligeramente neutra o ligeramente más bien alcalina, y entonces ese contraste de pH pues hace que la pared externa de la metacercaria se rompa y entonces se libere la adolescaria, como digamos la fasciola adolescente, que va a permitir que lleve una migración del intestino delgado, específicamente del duodeno, hacia el hígado y que ya en el hígado empiece a desarrollarse para llegar al estado adulto. Déjenme nada más mostrarles. No. Creo que a ustedes ayer no les compartí. Esta, por ejemplo, es una imagen del hígado. Estos son los ductos hepáticos y aquí vemos a las fasciolas. Esta es una fasciola acabada de extraerse del hígado. Y bueno, todo lo que vemos aquí son ramas uterinas que básicamente están llenas, digamos, de huevos. ¿Ven el video o siguen viendo? Sí, sí se ve. No, sí, sí se ve. Y bueno, pues estas son las fasciolas en un hígado y se ve aquí pues los ductos y pues ahí va migrando la fasciola. En infecciones masivas, bueno, en una ocasión estuvimos haciendo la revisión de un hígado porque una de mis compañeras de maestría estuvo trabajando con fasciola para producir una vacuna. Entonces, extrajimos yo creo que más de 200 fasciolas de un hígado. Para los humanos, pues puede causar enfermedad muy grave del hígado. Hubo hace como 10 años yo creo que un reporte de una fasciola que se había extraviado y que entonces en lugar de estar en hígado estaba en cerebro y el cerebro pues al tener una migración errática pues iba a estar causando más daño porque pues ahí está entrando al cerebro. Entonces no recuerdo si ocasionó la muerte del paciente, me parece que sí, por eso era tan relevante, pero sobre todo, digamos, en el aspecto veterinario, pues el hecho de tener este parásito que es hematófago y tener cargas tan altas, pues entonces
implican pérdidas económicas para el productor. Y bueno, ¿cómo hacer una detección oportuna? El diagnóstico generalmente digamos, en humanos, si está presente, se va a identificar en heces. ¿Han escuchado hablar del examen coproparasitoscópico? Sí, Es precisamente hacer una revisión de las heces para identificar si hay presencia de huevos o de algún otro agente etiológico. Incluso a veces también dependiendo de la técnica, se pueden identificar protistas o ya parásitos animales. En el caso, por ejemplo, de fasciola, como son huevos pesados, se hace una técnica que se llama desedimentación, es decir, se deja que, digamos, se hace como un tamizaje, se revuelve bien, digamos, la materia fecal con agua y se deja que sedimenten, ahora sí, lo que haya ahí en la materia fecal, que sedimente. En principio, el huevo, como es pesado, se va a encontrar en el sedimento, por lo que se desecha o se decanta el sobrenadante. Pero sí se van a observar el sedimento. En los animales domésticos se hace también la misma técnica de sedimentación. Se revuelve la materia fecal con agua, se deja reposar. Se hacen varios lavados para que, digamos, el sedimento quede lo más limpio posible. Y ya después de varios lavados de que, digamos, el sedimento ya es casi transparente o que ya se ve como más limpiecito, bueno, entonces ya se hace la revisión para buscar huevos. Entonces, esa es la primer forma de hacer un diagnóstico mediante un examen coproparasitoscópico. Es muy poco empleado, la verdad es que no sé si en humanos sea incluso costeable, porque bueno, no sé si han escuchado de estas técnicas indirectas, como por ejemplo ELISA. ¿Sí han escuchado hablar de ELISA? sí, la utiliza, bueno, yo la conocí por el diagnóstico de VIH, ¿no? Que se Es, utiliza para el diagnóstico de VIH. exactamente. No estoy así como que tan segura, pero digamos que es casi el mismo fundamento que, por ejemplo, se usa para las pruebas rápidas. Y, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, estas pruebas rápidas tuvieron una mayor relevancia o las conocemos más y que, pues, implica que se obtiene el suero de un paciente para que entre en contacto con un antígeno. El antígeno, pues, es alguna de las proteínas de la fasciola, y entonces si hay una reacción, sobre todo colorimétrica, pues entonces indica que sí hay fasciola, o si no hay esta prueba colorimétrica, no hay desarrollo de color, pues entonces indica que no hay fasciola. No sé si también, pues una prueba de embarazo es bastante similar. Ahí hay una conjugación de entre antígeno y anticuerpo, pues para determinar si el parásito estuvo o está por ahí presente, y entonces va a responder para desarrollar ese color. Realmente, como les digo, en cuanto a humanos, no sé si es como una prueba rutinaria. Yo creo que en muy pocas ocasiones se realiza, al menos aquí en México. Y en cuanto a estos animales, también con esta compañera
durante la maestría estuvo haciendo coproantígenos. Entonces, obtenía los antígenos de las heces, pues para aplicar, digamos, una técnica que fuera relativamente rápida, pero que es básicamente esta prueba ELISA. ¿Y para qué nos servía tener esa prueba a través de las heces y no a través del suero? Bueno, pues porque es mucho más fácil, es menos invasivo tener una muestra de heces y además eso permitía que se detectaran proteínas de los parásitos de las fasciolas en estado, digamos, relativamente joven, porque la fasciola, como les dije, bueno, va a ingresar, va a ser una adolescaria y pasan aproximadamente 8 semanas para que llegue al estado adulto. Entonces, durante esas 8 semanas, el parásito está ocasionando daños en el huésped. A los veterinarios lo que les interesa es saber si está de manera oportuna para no esperar las 2 semanas, digo los 2 meses, que se le llama estado de prepatencia, porque pues ya está el parásito ahí, pero nosotros no podemos verla porque no ha empezado a producir huevos. Ya el periodo de patencia es porque pues sí ya se hace patente que sí ya está ahí, porque entonces las adolescarias ya maduraron a adultas, ya se pueden reproducir y los huevos ya pueden salir a través de las heces. Mientras tanto, si no han llegado a ser adultos, pues están durante 2 meses alimentándose y causando daños a los animales. Entonces, esta técnica de coproantígenos, pues realmente, pues sí era costosa, nada más la llevaba a cabo esta amiga, creo que no está en el mercado. Entonces, hay muchos, digamos, eventos en parasitología que aunque implica un gasto y que sería un beneficio para el productor, pues generalmente no se hacen esos estudios. Sobre todo, si no tiene relevancia médica, es poco frecuente que una técnica parasitológica se desarrolle y que tenga mucho éxito, porque volvemos a lo mismo, generalmente los parásitos no matan al huésped y por eso no han tenido mucha relevancia. Solo algunos parásitos realmente sí se tiene como una prueba diagnóstica bien establecida y que además se realice de manera, digamos, rutinaria y que además no sea tan costosa, porque cuando es muy costosa, generalmente no se hace. No sé si respondí después de todo tu pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. Y bueno, déjame. Esta es Paragonimus mexicanus, también es un tremátodo, pero este, a diferencia de fasciola, se encuentra el parásito adulto en pulmones. Entonces, este es mexicanus, parásitos mexicanos, y este es Paragonimus westermani, que me parece que este es más de países asiáticos. Entonces, nuevamente con este se encuentra en los pulmones. Generalmente los adultos se reproducen y los huevos van a salir a través, pues sí, de los mocos, de la saliva. En algunas ocasiones de aquí, digamos, hay una liberación de los huevos que llegan, son, digamos, broncoaspirados, nuevamente son tragados y llegan hasta el aparato digestivo y salen también con las heces. Aquí, nuevamente, sale el parásito, el miracidio. Este miracidio infecta a los caracoles. De aquí se van a formar los esporocistos o esporoquistes, ambos son correctos. Ese va a dar origen a las redias y posteriormente las redias van a
liberarse, van a dar origen a las cercarias. En este caso, estas cercarias, bueno, van a infectar a crustáceos, en este caso son camarones. Entonces, cuando los humanos se alimentan de camarones que están insuficientemente cocidos, como por ejemplo en los ceviches, en todos estos platillos que tienen poco cocimiento, pues se infectan. En el caso, me parece que de Paragonimus mexicanus, no es tanto en un camarón. El parásito me parece que se encuentra en las jaivas o sí, sobre todo en jaivas, pero es otro ejemplo de el consumo de estos platillos, digamos, que no están bien cocidos. Entonces, pues sí, lo más importante es que cuando vayan a comer lo que sea, traten de que esté bien lavado, bien limpio, bien cocido, bien asado al menos, y que sí consideren que pues el limón no le hace absolutamente nada a ningún parásito, no le hace absolutamente nada a alguna bacteria y pues menos a un parásito que ya tiene estos mecanismos, por ejemplo, tiene una cubierta protectora que únicamente va a romperse cuando hay estos cambios de pH, pero un pH bastante drástico, y si no hay este cambio de este pH, pues no va a eclosionar o no va a seguir desarrollándose. Por lo tanto, aunque el limón tiene un pH de 2 o 3, pues no le ocasiona absolutamente ningún daño a los parásitos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, nada. ¿Seguros? Entonces ya no hay que comer aguachile. No, de preferencia que el camarón esté bien cocido. Y Ok. todos corremos el riesgo, sí, principalmente si consideramos que los mexicanos comemos de todo. Ahora con la pandemia, le echamos la culpa, que a los chinos y que, esos chinos se comen todo. Pero tan solo hay que ver, en México realmente también comemos de todo y a veces hasta vivos nos andamos comiendo a los animales. En Morelos, no sé si son los jumiles, pero son estos, pues sí, chinches, que además tienen un olor y sabor así súper astringente. Bueno, yo con el olor ya no pude comerme ninguno, pero bueno, pues agarran a las chinches, agarran su puñito y pues se los echan a la boca vivos. Entonces, la chinche anda ahí caminando, todavía viva en la boca. Hablemos de, pues sí, los chapulines, los caracoles, hasta incluso hay un chiste, ¿no? Así de que hay todo lo que corra y vuela, a la cazuela o algo así, ¿no? Y a veces ni siquiera llega a la cazuela, porque en el mejor de los casos es que pues todo lo que comemos que esté bien cocido, bien cocinado. Si está todo bien cocido, disminuye mucho el riesgo a contraer alguna parasitosis. Pero cuando no lo cocemos, pues estamos, digamos, más expuestos a contraer alguna enfermedad parasitaria. Ahorita vamos a ver CES2, pero denme 5 minutos para ir por agua. En 5 minutos regreso. Sí.
¿Ya están por aquí? Sí. Muy bien, bueno, pues entonces ahora vamos a continuar con el caso extremo del parasitismo. Estos animales también de repente causan como mucha curiosidad y mucho también, tal vez, miedo, tal vez también mucho asco, pero bueno, pues finalmente todos somos animales, todos tenemos que buscar el nicho adecuado y este fue el nicho que encontraron y pues que les resultó bueno y que por eso pues son probablemente tan exitosos. Entonces, bueno, pues en esta clase de Cestoda encontramos a estos animales que son también alargados. En este caso se les llama gusanos cinta porque pues sí son realmente muy largos, aunque podemos ver que algunos llegan a medir unos cuantos milímetros, pero algunos llegan a medir hasta metros. Algunos, como la Tenia solium, que puede llegar a medir hasta 10, 12 metros, Moniesia, que es otro parásito, otro céstodo de rumiantes, y que también pueden llegar a medir hasta 10 metros. Entonces, todos son endoparásitos. Su cuerpo también está cubierto por un tegumento, pero ustedes me van a decir, ¿ese tegumento para qué les servirá? Y aquí vamos a tener que su cuerpo está conformado por una cabeza, un cuello, bueno, para empezar, en la cabeza tienen estas ventosas. Como ya dijimos, las ventosas van a ser para sujetarse. Tienen un rostelo, aunque no en todas las especies está presente, pero un rostelo, digamos que también tiene como una ventosa. Hay rostelos que están armados porque tienen estos ganchos. En algunas especies no hay estos ganchos. Y después de la cabeza hay un cuello. Este cuello es importante porque de aquí de este cuello, digamos, va a ser el formador de los proglótidos. Entonces estamos viendo que en este caso, este es un gusano segmentado. Vemos que tiene un segmento, otro segmento, y así puede tener muchísimos segmentos a los que se les denomina proglótidos. De manera general, todo el cuerpo se le llama estrobilado segmentado, y además vamos a observar que hay proglótides o proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. En los inmaduros, pues únicamente están empezando a formarse los aparatos reproductores. En los maduros ya hay aparatos reproductores bien formados y en los grávidos ya hubo una fecundación. En este caso, en muchas ocasiones hay una autofecundación de tal manera que el proglótido ya está aquí lleno de huevos, listo para salir. Principalmente saldrá con las heces del huésped. En este caso, decimos que es el extremo del parasitismo porque aquí ya no hay un aparato digestivo. Si nosotros observamos en cada proglótido, lo único que vamos a observar serán aparato reproductor femenino y masculino. Entonces, ¿cómo se alimentarán estos céstodos? ¿Cómo creen que se
alimenten. ¿Se escucha mal? Que quieren. Yo sí escucho muy mal. Sí, yo igual. No sé si es Guille o Nadia, sí las escucho muy bien. ¿Usted me escucha? Sí, ahí sí te escucho ya mejor. ¿Pero ustedes me escuchan? Yo casi no escuché, se escuchaba muy mal su voz. Bueno, más bien como que se iba la señal. ¿La mía? Sí, ¿Hasta pero no, hasta dónde no me escucharon? pues yo escuché que había los proglóstidos eran maduros e inmaduros y ya de ahí no entendí porque se escuchaba mal. Muy bien, a ver, entonces, si se escucha mal, mejor activen su audio porque de esta manera me doy cuenta más rápido. Ah, de acuerdo. Entonces, les comentaba que en los inmaduros, pues se están formando los aparatos reproductores. En los maduros ya hay aparato reproductor femenino y masculino. Y en los grávidos ya hubo una fecundación, generalmente es una autofecundación. Y prácticamente los proglótidos grávidos tienen huevos que ya van a salir con las heces principalmente del huésped. Entonces, en cada segmento, en cada proglótido, únicamente hay aparatos reproductores. ¿Cómo se alimentarán estos céstodos? Por el, mm, por el rostelo, es igual como succionando. No tanto, el rostelo más es como de fijación, igual que las ventosas. Generalmente son para fijarse.